Hola amigos, ¿cómo estáis? Yo soy Jennifer y os doy la bienvenida a Directos de Literatura. Hoy tengo que hablaros de un libro y de muchos. Y de una novedad en mi vida de lectora que no esperaba. O sea, esto es muy fuerte. Porque tú hace 5 años me dices que iba a ser propietaria de un Kindle y que me iba a flipar lo más grande leer en digital y yo te hubiera dicho, no, yo me quedo en el lado analógico, el papel forever, están las bibliotecas, está la segunda mano, me encanta comprar libros, que me los regalen, y eso sigue siendo totalmente cierto, pero no es excluyente de estar hiper ilusionada con que me hayan regalado un Kindle por Navidad, que en mi casa se adelantan los regalos con una facilidad, en parte instigado por mi culpa, lo sé, porque yo compro algo para alguien y se lo quiero dar en ese momento. Me da igual que el cumpleaños sea 3 meses después o cuando sea. Entonces, claro, también me lo hacen a mí. Lo entiendo y hacen bien, porque soy una ansias y luego llega ese día y ya estas personas, que suelen ser normalmente mi novio y mi madre, ya no tienen regalo, pues oye, pues me hacen lo mismo y lo entiendo. Total, que como mi novio ya me había ido, que jolín, que con esto del papel, el Brexit, la distribución internacional, porque a mí me gusta leer mucho en inglés, os estoy explicando un poco mi vida antes de empezar, pero bueno, así os da tiempo de ir al baño. Era muy difícil, ya no leía tanto porque me costaba conseguirlo, bla, bla, bla. Ha subido mucho el papel, se nota, y en las importaciones se nota, y a veces, ¿qué quieres que te diga? En España se editan muy bien los libros y que suban 2 o 3 euros, pues igual no te escandaliza si quieres, pero en ediciones que siempre han sido muy baratas y que tienen papeles como que son de una calidad pues inferior, pues me da un poco de rabia, la verdad. Esto me estoy acordando de Hugo Camacho de Orsini Press, de mi queridísimo Hugo, como siempre digo, madrino de este canal, que el año pasado en un directo dijo lo de: si os parecen los libros caros, esperaros a este año, y es verdad. Y luego está toda esta vertiente de libros de Latinoamérica que no llegan, qué tal, que ya os lo digo, una de las primeras cosas que iré es comprarme Todo nos sale bien, de Julia Coria, que es un libro que había recomendado porque leer y que tenía muchas ganas, me interesaba un montón el tema y no estaba aquí disponible, y hice clic y me lo compré. Bueno, ¿por qué todo este lío? Pues ya está, porque sí, estoy en la zona más oscura de la oscuridad, enamorada de mi Kindle, con mi funda de color 2022 Malva a tope de power, y que encima Cristian siempre duerme a mi izquierda y he descubierto que hago así, y como tiene lucecita pues no le molesto. En fin, que sí, que siempre lo he dicho, que yo siempre me tengo que acabar comiendo mis propias palabras. Pero vamos a lo que interesa ahora. Posiblemente mi última lectura favorita de 2022, aunque nunca se sabe, porque yo la semana pasada pensaba que Las Madres No, de Katisha Aguirre, iba a ser mi última lectura favorita de 2022, y me cayó este por las manos porque dije, oh, ¿por qué no? Mira, disponible, lo pillo. Tal. Es un libro que ya había visto, que se ha traducido, se trata de Women Talking, ellas hablan, que en España lo tiene Sexto Piso, catalán lo tiene Las Horas, o sea, en español Sexto Piso, en catalán las Horas, no sé si en gallego nos queda está, y que en inglés, en Reino Unido, lo publica Faber Faber. Es una autora que se llama Miran Toews, es canadiense, es muy joven, y esta autora tiene una particularidad, y es que ella creció en una comunidad menonita. Yo sinceramente no sabía lo que eran los menonitas hasta que no me los encontré en un cuento de Giovanna Robero que se llama Tierra Fresca de su tumba. Y por si vosotros no sabéis lo que es, muy resumidamente es una comunidad religiosa que procede de Europa, que ahora mismo está instalada en distintos países de América y que por cosas de películas de Richard Gere de los 90 son muy parecidos a los Amish. No sé si os acordáis de esa peli en que él, bueno, digresión total. Es una comunidad que, digamos, es muy religiosa,
muy patriarcal y autoritaria, y que rechaza todo lo que es el progreso tecnológico, y que vive siguiendo pues las normas de austeridad, de vida en el campo, como y de, por supuesto, consagración absoluta a la voluntad de Dios, y que de alguna manera pues tienen esta vida sencilla, muy apartada del resto del mundo, y que se llama así menonita porque William de Meno, creo que es el nombre, fue este, digamos, líder que creó esta comunidad un poco pues como para aislarse de la sociedad y tener pues esta especie de pequeño paraíso en la tierra, ¿no? Para luego asegurarse, para no pecar, y asegurarse que iba a tener pues un lugar en el cielo. Resulta que lo que he estado mirando es que la comunidad se origina en Europa, se acaba yendo a Rusia, es una comunidad que además a día de hoy tiene un lenguaje propio que no voy a pronunciar bien, se llama Plauschtier y es un estilo de alemán arcaico. Esa comunidad acaba recabando en Rusia, de ahí es expulsada y va hacia América, hacia Canadá, y llega a un punto que además lo he visto en varios reportajes porque hace unos años ocurrió un caso que es el que absolutamente origina este libro de Ellas Hablan y el cuento de Giovanna Rivero, que me encanta, que se dan cuenta de que al final pues las tentaciones del mundo moderno siguen existiendo en Canadá, están muy cercas, y como que van bajando y se instauran en México, en el estado de Chihuahua primero, pero luego recaban en Bolivia. Y a finales de los 2000 la comunidad de Manitoba, en Bolivia, se hizo famosa, por desgracia, por un caso de violaciones fantasmas. Una serie de mujeres se despertaban al día siguiente habiendo sido violadas, se despertaban cansadas, veían en sus camas restos de semen, de sangre, y esto incluía a mujeres adultas, menores y muy niñas. Y por lo que se ve, una serie de desgraciados, de seres deleznables, entre los que había una persona bastante importante de la comunidad, se dedicaban a entrar en las casas por la noche. Es una comunidad que evidentemente todo se construía en su casa, donde no había coches, ni teléfonos, ni cobertura, por las noches no hay luces, y todo el mundo pues tenía esta cultura de confiar en su hermano, ¿no? En una comunidad cerrada, y dejaban pues, bueno, ventanas abiertas, puertas fácilmente accesibles, pues los tipos entraban, rociaban con spray, esto es muy fuerte, rociaban con spray a las mujeres y las violaban. Mujeres y no mujeres. Hay un reportaje de Vice, Vice, lo que queráis, que es muy interesante porque habla sobre este caso que ocurrió en Bolivia en 2009, que es el que origina, ya os digo, este libro y este cuento de Giovanna Rivero. Pero lo de Vice tiene mucho interés porque, digamos, también lo hace un análisis de lo que pasa después, ¿no? De cómo ha afectado a la comunidad y de otras problemáticas que sigue teniendo la comunidad de violencia respecto a las mujeres. Os puede parecer que os he hecho un poco de spoilers de la historia. El tráiler de la peli, si lo veis, que yo creo que trata de como un estilo muy dramático, porque lo es, este caso, ya os va a destripar de qué va, y no pasa nada, porque realmente es un libro al que no te acercas para... ¡Buah, qué sorpresa! Es un libro que te acercas porque es un tema que como mujer te interpela y, por desgracia, no te lo puedes creer que algo así pueda ocurrir, suceder, pero tampoco te sorprende. O sea, siempre cuando escuchas estas historias, ¿no?, de abuso y violencia hacia las mujeres, sigue siendo algo que causa mucha sorpresa, mucha indignación, rabia e impotencia, porque en realidad sabes que no es algo imposible. La cosa que en este libro, en vez de Manitoba, tenemos a la comunidad de Molochna, y ellas, digamos que hay un concilio de mujeres, porque una vez ha pasado esto,
y las autoridades locales de fuera de la comunidad han intervenido y han, digamos, encarcelado a estos hombres a espera de juicio, que es algo que en su momento pasó, ellas debaten que qué van a hacer, qué van a hacer, porque tienen varias opciones. Si queréis dejar aquí el vídeo, podéis hacerlo. Lo digo por si no queréis que os desvele ningún detalle más, no os dé ninguna reflexión o os pueda, digamos, influenciar en vuestra lectura. Pero si lo vais a hacer antes de parar e ir a por el libro, que os lo recomiendo absolutamente porque es un librazo, os pediría que por favor os suscribierais al canal, le dieras un like, me dejaras un comentario, compartieras el vídeo, porque es muy importante, me ayuda muchísimo con el algoritmo de YouTube. Luego también tenemos un club de lectura de reporteras de guerra. Ahora mismo estamos como en el Ecuador, leyendo un libro de Svetlana Alexievich, y te dejo la información en la cajetilla por si te quisieras apuntar. También de paso te dejo el mini docu que hizo Vice, que creo que está muy bien, está en inglés, pero hay subtítulos, o sea que es, y algunas partes también en español, súper interesante. Bueno, yo realmente empecé a leer el libro y empecé a decir, hostias, el cuento de Giovanna Rivero, ¿sabes? O sea, viene de aquí. Y entonces ya busqué el caso real. Y aquí es la interpelación del primer libro. Realmente me ha vuelto a pasar con las muertas, como con las muertas de Jorge Ibargüengoitia, que nunca me sale bien el nombre, que también está basado en un caso real de violencia contra las mujeres, en este caso mujeres que son prostituidas por dos capas, dos hermanas que eran las Poquianchis. Tú lees el libro te deja traumatizada, escandalizada, te duele a momentos, luego vas a leer el caso real y te duele aún más. Y eso es un poco lo que pasa con Ellas Hablan. Pero Ellas Hablan tiene un planteamiento muy bonito, porque estas mujeres, digamos que se juntan, hablan. Es muy difícil hablar no siendo menonita con mujeres menonitas. Es decir, si ya es difícil acceder a la comunidad porque viven aislados y no quieren saber nada del resto del mundo, bueno, al fin y al cabo siempre va a haber un mínimo contacto, porque a lo mejor por trabajo necesitan un vehículo, aunque esto a veces consideran en la comunidad que es pecado y los excomulgan, y a lo mejor venden alguna cosa y entonces hay este intercambio, pero siempre son hombres los que interactúan con gente de fuera de la comunidad. A lo mejor, claro, cuando pasa lo de Manitoba, muchos periodistas se acercaron a la comunidad y siempre, casi siempre, hablan hombres en las noticias. En el reportaje de Vice consiguen hablar con ellas, pero es algo que se dice en la novela de Miriam Toews y que ella evidentemente conoce perfectamente porque ha crecido en ese entorno, que las mujeres hablan con mujeres. Y la cosa es que son mujeres que no saben leer, y el narrador de este libro es un hombre que había sido excomulgado porque su familia había salido de la comunidad, pero a la que ha vuelto, él no es importante, y le piden que registre y ponga por escrito esas sesiones, porque ellas lo que, digamos, van a debatir, y de eso se trata el libro, de ese debate es qué van a hacer después de lo que les ha pasado. Porque en un primer momento, el pastor de la comunidad, no sé exactamente si se le llama pastor, ministro o autoridad espiritual de la comunidad no cuenta ni con poli ni con un órgano judicial, siempre son los ministros, curas, pastores, los que queráis, los guías espirituales, quienes ante un crimen aplican una justicia, que puede ser excomunión, puede ser apartar y aislar a una persona. Y bueno, ese pastor les da una serie de opciones a las mujeres. ¿Por qué? Porque los menonitas viven con la, digamos, aspiración, aunque puede ser hasta cierto punto hipócrita, y se ve en el libro y por las cosas que suceden, de que has de amar a tu prójimo y has de perdonar. Entonces, cuando alguien hace algo malo, ya sea violar a una niña de 3 años, si se arrepiente y lo dice seriamente, se le acepta de nuevo en la comunidad
y no tiene que pagar por ese crimen porque, bueno, el perdón es algo muy importante en la religión judeocristiana y en sectas y comunidades tan extremistas, pues aún más, ¿sabes? O sea, no pasa absolutamente nada si queréis, desde mi punto de vista occidental, también perteneciente de alguna manera a la tradición judeocristiana, porque a mí se me ha bautizado y se me han enseñado una serie de cultos que en mi casa yo siempre he dicho, fui la primera en decir que soy atea y yo les digo, vosotros si queréis decir que sois cristianos sois de mentirijilla porque sois cristianos de Navidad, y no estoy intentando ofender a mi familia, pero es así, porque son tradiciones y nada más. No sé qué creencias tendrán en mi familia, pero tampoco son muy de profesarlas y tal, ¿no? No somos gente muy espiritual. Yo por decir creo que nada. Pero para mí, este planteamiento de esas mujeres que han sido violadas, menores, niñas, de forma repetida, mujeres que se han quedado embarazadas, incluso, porque claro, esa comunidad, ¿qué van a saber de los anticonceptivos? Básicamente vale nada y menos que les hayan hecho eso. Y de hecho el pastor, tanto en la vida real, como en la novela de Miriam Toews, como en el cuento de Giovanna Robero, que por cierto es el primer cuento, es el que abre Tierra Fresca de su tumba, y es el que se llama La Mansedumbre, les dicen que si están sangrando, que si están doloridas, que si se levantan desconcertadas o descolgadas, es porque, bueno, han pecado y Dios está infligiendo un castigo a sus pecados. Entonces, desde mi punto de vista es como, no valemos absolutamente nada. Que nos hagan esto es lo mismo que no hacer nada, o sea, no hay ninguna consecuencia, no hay ninguna pena, y lo que ellas van a debatir es qué van a hacer, ¿por qué? Porque les plantean, primero, del gran insulto de decir, esto es un fantasma, es un demonio, es un castigo de Dios, les dicen que los hombres van a volver a la comunidad y que se les van a perdonar y que ellas les tienen que perdonar, o sea, en la novela es aún más extremo, tienen que perdonar esta violencia por el bien de la comunidad y de su fe. ¿No? La opción de poner la otra mejilla. Y esto ya es insultante, indignante y no tengo palabras para describir, pero entonces ellas debaten. ¿Qué hacemos? ¿Qué opciones tenemos que hacer? Porque si se quedan en la comunidad, van a vivir con estos. Van a vivir con sus... o sea, al menos en la novela se plantea así y ha sido desgraciadamente así en la vida real. Van a vivir con sus violadores codo con codo. O luego la otra opción es que alguna serie de mujeres plantean luchar por conseguir una serie de derechos dentro de su comunidad, ¿no? Se hablan largo y tendido de un posible manifiesto que asegure que esto no se vuelva a producir y que hay una serie de exigencias que quieren que se cumplan, o se van. Y entonces la novela trata de esto, o no hacer nada y perdonar, que hay una serie de mujeres que creen que es la única solución porque es la fe que les han enseñado. Además, en estas comunidades, en el libro es un poco más extremo la diferencia, pero en estas comunidades se enseña nada y menos porque básicamente se autoabastecen y viven del campo y de un poco de artesanía que puedan hacer, con lo cual no se le da importancia absolutamente ninguna a los estudios, porque así creen que la gente no va a estar tan tentada por el mundo moderno, y todas ellas pues no saben ni leer ni escribir. Y esto me recuerda otra vez al cuento de la criada, porque en Margaret Atwood, yo no sé si en realidad escribió una distopía, no sé si habéis leído el cuento de la criada, pero en Gilead, que es este país, estos nuevos Estados Unidos súper autócratas y ultra religiosos, una de las innovaciones o involuciones más dramáticas es que como las mujeres son úteros reproductivos
y son totalmente analfabetas, y se les prohíbe leerlas, tienen que vivir según la Biblia, como en el libro de Todos, pero con la interpretación que te dan, porque tú no accedes por ti misma a ese texto. En fin, es muy, muy duro. Es muy duro de leer. Voy a ver la peli, creo que por el tráiler, claro, el tráiler está hecho con el punto tráiler, van a hacer un estilo, o sea, el texto va a, digamos, tener un estilo muy diferente al espíritu del libro, en el sentido de que el libro es que es prácticamente un concilio, es una conversación. Entonces, claro, evidentemente una película así, o sea, no lo pueden hacer así. No, igual como obra de teatro sí que funcionaría, ¿no? Pero seguramente en la película pues se vaya a ver todas estas violencias que aquí están narradas y aquí están interpretadas por esas mujeres que muchas veces no tienen ni palabras para describir lo que les ha pasado, porque es que no les han ayudado, pero que entre ellas están en constante conflicto entre entender lo que les ha pasado, sentir rabia, procesarlo, de alguna manera indignarse y querer combatirlo, y luego esa fe que lo que quiere es que seas mansa, como dice Joana Rivero, mansedumbre, que seas mansa, que seas dócil, que perdones, que pongas la otra mejilla. En fin, por eso digo que al final, el final, no os lo voy a desvelar, pero a mí me pareció precioso, o sea, aunque el libro es durísimo, me parece precioso también en el punto de, en este cosa de que las mujeres que se sientan a debatir hacen un ejercicio activo de sororidad y de dejar de lado las diferencias y de abordar sus problemas y sus vivencias, que no se ha hecho en la realidad, y que es muy inspirador, casi luminoso, y el final es precioso. Para mí el final es precioso. No sé si se acabará así la peli, pero es precioso. Y cuando estaba leyendo las páginas finales, volví a pensar en Mansedumbre, y el final de Mansedumbre es, evidentemente, yo creo, un final mucho más idóneo para un cuento, porque hay dos componentes que no están aquí, y que es, uno, participación activa de hombres que no, o sea, no están representados, no se ven evidentemente representados por hombres capaces de violar a niñas, y que de alguna manera, pues digamos que esto es algo muy importante para el feminismo y para cualquier lucha, ya sea la lucha antirracista, la lucha contra la gordofobia, que la persona que tienes el privilegio señale a los que tiene a su alrededor cuando hace un chiste racista y está fuera de lugar, o cuando hace un comentario que no debe hacerse, o cuando comete un acto sexista o machista, y en vez de hacer y reír, pues lo rebate, o sea, lo interpela directamente, ¿no?, a esa persona, y la hace sentir incómoda. A veces tienen más poder que lo haga una persona, pues, o sea, tiene incluso más poder que sea un hombre el que responda a un comportamiento machista de otro hombre en la intimidad, y pasa lo mismo pues como nosotros blancos, que diga, pues que al lado tuyo tengas a alguien blanco siendo racista, que tú le respondas, ¿no? O sea, eso es parte de ser aliado pues de una causa. Eso es un componente que está en el libro, y el otro, que es que ya me encanta y que es genial, como final de cuento de Mansedumbre, de Tierra Fresca de su tumba, que es que no puedo decir la palabra porque entonces eso es un gran spoiler, pero digamos que hay una acción muy concreta en ese final que a mí me satisface moralmente ante actos tan viles. Y leyendo también este libro de Ellas Hablan, me he acordado de otro que leí en un club de lectura con unas amigas, que tenemos un pequeño club de lectura en inglés, que se trata de Discomfort of the Evening, de Marieke Lucas Rijnever, que también es un libro bastante autobiográfico. Fíjate, las dos tienen esta confluencia, aunque Marieke diría que es de género no binario, ahora no lo recuerdo. El problema es
que en inglés como es tan neutro en la adjetivación no lo puedo decir, pero esto fue bastante... es el ganador del International Booker Prize. El Booker Prize es un premio muy prestigioso en lengua inglesa y entonces siempre se falla en octubre para las obras escritas originalmente en inglés, y durante el verano hay otro que es el International, que tiene menos años, para las que son traducidas. Esta es una traducción del holandés. Este libro también lo tenéis en castellano como La inquietud de la noche en temas de hoy. Y curiosamente, Ali Marie, que al igual que Miriam, o sea, Luca Rigneve, al igual que todos, vienen de familias ultracatólicas y ultraconservadoras. En este caso una familia neerlandesa, no se dice que sea neomnita ni de ninguna secta en concreto, pero igualmente es de una confesión que vive anclada en el pasado, muy cerrada, donde el papel de la mujer es meramente servil, de trabajar en su casa, de cuidar de sus hijos, y digamos que ella, por la familia, hay un suceso que es la muerte de su hermano, que trastoca absolutamente la salud y la estabilidad emocional de esa familia, porque la madre cae en una depresión brutal, el padre, digamos que pierde todo el norte, y hay muchísimo cuestionamiento a la fe y a ese estilo de vida tan rígido donde no se te permite tener pues un duelo, porque es la voluntad de Dios, y que fue súper interesante y también perturbador, porque se cuentan cosas muy turbias sobre cómo es la vida en estas comunidades sectarias que tan bucólicas parecen, incluso tan idílicas, de decir, anclarnos en el pasado, en el paisaje, en la naturaleza, en autoabastecernos y tal. Y es muy, muy, muy interesante. A mí me gustó mucho, aunque sé que a veces puede ser muy turbio, pero este es muy, muy interesante también y interpela mucho al libro de Ellas hablan. Bueno, yo os quería contar esto y os recomiendo encarecidísimamente. Yo, de verdad, si queréis primero lo leéis, si no, primero veis la peli, o como, vamos, los textos que os comento, abordadlos porque son maravillosos, pero este documentalito que os dejo aquí abajo de Vice Vice me ha parecido muy interesante también, porque tiene esta segunda parte, ¿no? El qué pasa después, porque a veces los libros llegan a un final, que es el final literario que tienen que tener, o lo dejan abierto, o lo dejan en un punto que de alguna manera es catártico y que es donde se tiene que poner ese punto final, pero las historias siempre siguen. Y entonces lo que comentan en este documental, y que me pareció brutal, es que, bueno, hay mucha, y esto es algo que se comenta en el libro, pues que hay varias colonias en la zona donde están, donde hay mucha endogamia, y entonces pues los niños no nacen bien. Y en este documental pues hablan mucho de que estos casos que fueron tan sonados en 2009 porque se usaba este spray, que no sé si lo he dicho, pero que además era como para adormecer a las vacas, bueno, era una barbaridad porque les echaban el spray y tal, pues el tema es que la cosa no ha quedado ahí. Esas mujeres siguen allí y sigue habiendo violencias y nunca se lo comenta alguna persona que ha dejado la comunidad, pues de que hay muchísimos problemas de incestos, al igual que hay a veces muchísimos problemas de alcoholismo, como sale en este libro que os he enseñado, y que bueno, que eso no se aborda, no lo aborda nadie, y parece que ni siquiera estén preparados ni interesados, ¿no? En fin, que voy a pegar un trago porque yo me dejo un té para que no me quedara así con la boca seca y no lo he probado. Y en ese documental, que es muy breve y muy pequeño, me ha parecido increíble e interesantísimo pensar que, bueno, que al final el padre es el cabeza de familia y que el padre pues tiene máxima autoridad y después va el ministro, y que bueno, que incluso hay hombres pues que el incesto y el abusar de sus propias hijas e hijos menores, nietos, sobrinos,
pues ni consideran que esté mal, porque luego siempre puedes pedir perdón y porque, bueno, pues porque nunca son personas que no van a hablar de lo que les está pasando ni te van a denunciar, entonces tú haces y ya está, ¿no? Y esto es algo pues que, bueno, me ha dolido descubrir, me ha dado rabia y que a mí, pues evidentemente me viene muy bien espiritualmente por lo que os he contado, en el sentido de decir que soy una persona atea y que veo que para mí estas fes pues son un lastre y que a lo mejor hay personas que sí que están muy contentas con este estilo de vida, pero hay otras personas que creo que tienen que estar destrozadas por dentro sin saber bien por qué. En fin, que ya no me enrollo más porque son 30 minutos y esto quién lo va a ver. Os deseo a todos una muy feliz Navidad, Nochebuena, lo que celebréis, no lo celebréis. Si no lo celebráis, pues espero que podáis descansar, ver buenas pelis, leer buenos libros, disfrutar de vuestros seres queridos o no, de vuestros seres allegados. Hay familia que es sangre, pero la familia también es la familia que eliges. Y si lo vais a pasar pues en soledad, pues oye, tiempo para cada uno también está muy bien. Os mando un beso y un abrazo y os veo en el próximo directo o en el próximo vídeo. Bueno, de hecho os veo... no sé si os veo antes de 2023. Veremos. En fin, adiós.